¿Qué tal, señoras, señores? Damas, caballeros, calabazas, chilacayotes que nos acompañamos. Qué gusto poder hablar con ustedes, verlos a los ojos y dirigirme virtualmente, que espero pronto hacerlo personalmente si me invitan. Si me invitan, voy. Eh, Hacerlo personalmente en sus instituciones, en sus escuelas, en sus centros culturales. La cultura, el arte verdadero, bien hecho, salido del corazón, del cerebro, con la preparación de años con las que contamos los auténticos profesionales del arte, cuesta años desenvolverla, de realizarlo. Y todo para ustedes y para nosotros mismos como vocación. Y hablando de vocación, señoras y señores, el camino del arte se ha hablado de una forma increíble de ella, entre el martirio exhibicionista de un loco y la figura inalcanzable de otro exhibicionista. El arte, el teatro, las estrellas, siempre se remiten a las estrellas, el Star System, la persona que está para ser aplaudida, para ser vista, para ser alabada, para ser acosada, hostigada, llevada en andas, llevada en hombros, hasta que de repente la dejan caer y venga otra artista. O si no, ese famoso artista, el pintor, el poeta, el borrachín de Boardilla, que se desliza en la noche con su saco viejo, con los bolsillos llenos de escritos, poemas, papeles arrugados que hablan de palabras del corazón y de aspiraciones. Ese pintor terrible que siempre se publica como incomprendido, esa historia de cliché del pintor borrachín que vive en Francia y que anda con su gorrito de helado y su traje roto y que visita a Toulouse-Lautrec y se emborracha con un tipo de patas cortas, viendo a las mujeres de moral distraída y se entrega a los estragos de la noche y del vicio, ¿no? Ese cliché ya debe ser superado. Estamos hablando de vocaciones. Estamos hablando no de exhibicionismos, sino de entrega a una profesión, señoras y señores, tan importante, tan sublime, tan extraordinaria como cualquier otra. Una profesión, un oficio que es tan bella como el ser ebanista, como ser excelente carpintero, cuando el carpintero hace las cosas con amor, cuando le saca el aroma a la madera y todo queda perfectamente hecho. Y dicen, aquí está, señor, estuvo perfectamente bien hecha la mesa. ¡Qué maravilla! Ese artista debe ser tan valorado, tan importante y tan equilibrado en su forma de pensar, hacer y querer, como el juez, como el abogado, que él opta por conocer la ley, por impartir justicia, en el caso del juez, por de pronto defender a un personaje indefendible como es el abogado. Increíble, pero eso es lo que hacemos los actores. A veces nos identificamos
en el estudio de un personaje con un sujeto infumable, impresentable, un ser despreciable al que tenemos que defender para convencer al público, para hacerlo sentir, para informarlo, para conmoverlo. Ese es el actor, no nada más el exhibicionista que anda paseando sus perfiles como cierta doña de, para mí, terrible memoria. Es exhibicionista, que formó parte de la mercadotecnia, o como aquel actor, pues que publica más sus escandaletes que su trabajo. En fin, pero el arte, en cuanto a su vocación, es importante, es trascendente, es necesario. Porque el teatro, en todas sus ramas, como decía García Lorca, tanto en la tragedia como en el vodevil, puede enaltecer o achabacanar a una nación entera. Un estado que no impulsa el teatro, el arte, parafraseando a García Lorca, puede cortar sus alas y convertirlas en pezuñas. Y es una carrera verdaderamente muy complicada en países complicados. Es una carrera sumamente criticada. Las bellas artes son carreras sumamente criticadas en países ciegos e ignorantes, en países utilitarios, en países que únicamente buscan que las personas produzcan en lo material y no en lo espiritual. Y va de anécdota, por el contrario, a mí me sucedió todo lo contrario que muchas personas que declaran a la familia que quieren dedicarse a alguna rama de las bellas artes. Y todos dicen, no, dedícate a una carrera que sea útil. Útil, estamos hablando del espíritu inmortal, enriquecido por el arte. Es como si le dijeran al abogado, abogado, dedícate a algo que sea útil, construye puentes. Estamos hablando de justicia, de ley. Resulta que antes de venir aquí a la Ciudad de México, me di cuenta de la forma más cruda que mi desempeño en las artes necesitaba ser remunerado, porque ella tenía una compañera. Son de esas cosas que cuando se toman errores como acciones, como el de unirse muy joven sin tener recursos, responsabilidad, cabal cuenta de lo que ello implica, trae tremendas consecuencias. Y como decía mi madre, a lo hecho pecho, necesitaba ser remunerado en lo que hacía. En esa época era actor de teatro y era mimo. Aparte de que había participado en programas de radio, pero en el sentido cultural, de entrega a la comunidad, es decir, sin cobrar, mientras que los demás sí cobraban. Y yo buscaba, es decir, cobraban la estación de radio, cobraba el productor, cobraba el operador, pero
los actores de radio no cobrábamos porque estábamos haciendo una labor social, cultural para la comunidad. Total, después de intentar cobrar por mi hacer en Morelia, resulta que con unos amigos que tenían un restaurante, una pizzería, a la que asistíamos continuamente y hacían unas pizzas magníficas, deliciosas, riquísimas. Llegamos a la conclusión de que no tendría nada de malo abordar un negocio para generar recursos y yo y mi pareja de ese entonces viajar a la Ciudad de México donde pudiéramos continuar los estudios y tener oportunidades laborales remuneradas. Porque allá cuando decía, yo cobro tanto por una función de mima, un espectáculo de mima, o un monólogo, etcétera, se me quedaban viendo como diciendo, ¿tú cobras? Pues que los actores, las actrices, ¿cobran? Si con el arte no se lucra. O sea, dile eso a un tendero, ¿no? El arte es un derecho humano. Sí, también la alimentación, y yo le pago al tendero el kilo de frijoles que vengo a cocer aquí a mi casa. En fin, y entonces dijeron, ¿por qué no montan una fonda? Y yo, que soy taquero convencido, que siempre me han gustado los tacos, porque de niño íbamos a una taquería de tacos de cabeza en el cine de Morelia, de allá de Morelia mismo, de Morelia, Michoacán, me encantaban. Y ese aroma, ese bullicio, esos colores, esos movimientos, ese ambiente me encantaban. Los tacos, ¡ay! Ponemos una taquería, le dije a la pareja, ponemos una taquería. Le pedimos prestado a mi mamá el estacionamiento que tiene de la casa, de su casa, en donde yo pasé la niñez y luego ya nos habíamos mudado para otro lugar y estaba el lugar deshabitado. Nos pedimos el estacionamiento y ponemos algo, porque resulta que los amigos nos decían, miren, nosotros tenemos material de sobra aquí en el restaurante, miren, tenemos mesas, sillas, quemadores, calderos, todo, y se los prestamos. Montan un negocio y ustedes hacen un capital y entonces ya se pueden ir a México, a la Ciudad de México, con tranquilidad a estudiar, ya con un fondo. Pues resulta que fuimos, doña Violeta y yo, a la casa de mis padres a plantearles la situación de que mi mamá nos prestara el espacio del estacionamiento de la casa deshabitada para poner una taquería. Y mi papá, que fue pintor, escultor, grabador, maestro de maestros de artes plásticas, director de centros culturales de la Escuela Popular de Bellas Artes, fundador del Centro de Educación Artística de Limba en Morelia, director del Centro de Artes Plásticas en la Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, del Instituto Michoacano de Cultura, etcétera, pintor de vocación, que se desprendió de un rancho alejado, donde tuvo su nacencia, y fue becado para Morelia para estudiar artes plásticas después de tener un nacimiento de padres campesinos, y llegó a Morelia para estudiar su vocación. Se quedó con el ojo cuadrado y dijo, pero
¿qué van a poner? Una taquería. Mi papá era una persona muy sensible, una persona muy espiritual, al cual también le costó mucho trabajo desprenderse de su familia campesina, súper conservadora, para poder viajar a Morelia, conocer esas casas, esos palacios, como él lo declaró, porque no conocía una ciudad hasta que tuvo ya una edad de, me parece, 18 años, 17. Y le costó mucho trabajo desprenderse de esa familia campesina para ir a estudiar su vocación pictórica, plástica. Ante el señalamiento de su padre, que le decía, es que los artistas son unos degenerados y tú te vas a volver loco o borracho. Y pese a eso, y con todo el dolor de su corazón, porque no fue comprendido por su padre, sino señalado como próximo loco o borracho, degenerado, dejó Jacona y se fue a estudiar a Morelia. Y le costó mucho trabajo. Pasó hambres. Tuvo un maestro ventajoso que le dijo, es que con el arte no se lucra. Y tiempo después se dio cuenta de que había sacado a nombre de mi padre una plaza de maestro, que ese Alfredo Salce estaba cobrando los emolumentos que le correspondían a mi padre para quedárselos en su bolsillo, mientras mi padre estaba trabajando sin cobrar, porque su maestro le decía que con el arte no se lucra. Así las cosas. Ese ser, Jesús Escalera, entregado a su vocación, de repente, con una familia formada con mi madre actriz, entregados al arte, tenían delante de sí a una nuera y a un hijo, actor, que les pedían permiso para abrir una taquería. Mi padre no lo podía creer. Se le rasaron los ojos de lágrimas. ¿Un taquero?, dijo él. Pero muchos hacen eso. Yo le contesté y él me dijo con un dejo, un desdén, dice, sí, pero ¿qué tipo de personas? Se fue a su habitación a llorar. ¿Cuántas veces hemos visto esas actitudes con personas que dicen, quiero ser pianista, quiero estudiar música? Y el padre, contador público, abogado, médico, que espera heredar a sus hijos el consultorio, de repente escuchan que el hijo, la hija quiere ser bailarina, quiere ser músico, y de repente dice, sí, ¿qué clase de personas son? Como el abuelo decía, degenerados, borrachos o locos. Pero como le dijo alguna ocasión el padre a Jaime Sabines, su padre, cuando se enteró de que Jaime Sabines no quería seguir estudiando medicina,
mientras que pensaba que tenía la expectativa, el papá, de que fuera Jaime Sabines médico en vez de vendedor de telas. Y se dedicaba a escribir escondidas hasta que le tuvo que confesar que no deseaba estudiar medicina, que no había podido aguantar el aspecto del ambiente, la sangre, los cuerpos, y que estaba estudiando medicina porque eso era lo que esperaban de él. Y el papá dijo, según cuenta Jaime Sabines, dijo, pero ¿quién espera que tú seas médico? Es que tú me esperabas de mí que yo fuera médico. No, hijo, le dijo el padre, señor Sabines, a Jaime, yo lo que espero de ti es que seas feliz. Así que, largo video, íntimo, el cual pongo en sus manos, así como ustedes depositan pensamientos, sentimientos y emociones en historias, yo las abrazo, las transformo, las narro y las vuelvo a depositar en ustedes, en cuentos, leyendas, anécdotas, sucesos, para crecer, para ser felices. Bendiciones, Itzihuape Escalera Coria, el actor de los cuentos. El señor Pachuli los saluda, los bendice y les solicita que me llamen, que me contraten para poder lograr este momento de comunión en todos los aspectos. El actor de los cuentos @hotmail.com. Que la vida les bendiga siempre.